amigos, estamos por acá en este foro para dar respuesta a esas preguntas que ustedes nos han estado enviando en relación a la serie que acabamos de concluir llamada La Armadura de Dios. Una serie muy bonita que desarrollamos a lo largo de 4 semanas en Juntos Estudiando la Biblia. Así que acá estamos para dar respuesta a sus preguntas. Qué gusto verlos otra vez de nuevo. Ya teníamos días de no estar juntos acá. Bueno, siempre estamos juntos estudiando la Biblia, pero acá en el foro teníamos algunos días de no poder compartir al mismo tiempo. Así que un gusto estar con ustedes y contestar las preguntas. Así es, yo me siento contenta de que estemos los 4 juntos aquí contestando estas preguntas y aprendiendo, porque uno siempre aprende realmente. Exactamente. La verdad es que sí. Qué bueno estar aquí con ustedes de nuevo. Ya habían ustedes atendido otro foro, otras personas habían estado, pero nuevamente estamos los 4 juntos. Qué alegría nos da. Así es, y vamos a dar inicio con la primera pregunta. ¿Qué significado tiene el cinto de la verdad en mi vida? ¿A qué verdad se refiere? Bueno, yo he oído varias aplicaciones, pero hay una que me gusta. Y hay una que dice que el cinto de la verdad también cubre una parte del cuerpo que son los lomos. Y entonces está haciendo referencia a algo de la pureza sexual, incluso, el cinto de la verdad. Ahora, ¿por qué? Porque una de las cosas que más ataca nuestra identidad son adicciones sexuales, son problemas de la lujuria, de la lascivia, y eso lo que hace es que nos destruye por dentro. Y esa verdad de pertenecer a Jesucristo, esa verdad de caminar con Jesús, esa verdad que Él nos da una identidad y nos libre de todo eso, me gusta mucho la aplicación de esa manera del cinto de la verdad. Yo sé que es diferente quizás a la que otros han oído, pero siempre me gustó esa parte por lo que cubría los lomos. Y la Biblia siempre que habla de los lomos estaba hablando de referencia a las generaciones. Entonces eso me gustaba, me llamaba la atención. Mira, aquí estaba viendo yo que en la palabra de Dios en Juan 8:31 al 32 de la Biblia, la versión LBLA dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como tú decías, el permanecer en la verdad es el permanecer en la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que realmente nos hace libres, conocer esa palabra revelada a mi vida que yo pongo en práctica. Correcto. Así es, y a mí me llama la atención y me gustó porque una parte esencial que tenía antes en la antigüedad del ejército era el cinturón. El cinturón era una parte específica e importante en la armadura del soldado. ¿Por qué? Porque dice que iba adherida al cuerpo y además sostenía la vaina, y en la vaina iba la espada. Es decir, que si él tenía bien ajustado su cinturón, él podía tener la espada y poder pelear. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Dice su palabra aquí en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Entonces, así como ese cinturón estaba adherido al cuerpo del soldado, así la verdad de Dios, y aquí me gusta que dice que es inspirada, es decir, que viene directamente del corazón de Dios, del trono de Dios. Entonces, es la verdad que Dios me va a revelar en su palabra, la que yo constantemente tengo que tenerla en mi corazón, en mi mente y en todo mi cuerpo, así como un soldado listo para la batalla. Y me llama la atención, de que tú decís que ese cinto sostiene la espada. Así es. ¿Y qué es la espada? La espada es la palabra de Dios. Sí. ¿Y dónde encontramos esa verdad? En la palabra de Dios. En la palabra, Sí, así es. en la palabra de Dios encontramos todo el referente, allí está toda la verdad. Y esa verdad es la que tiene que guiar nuestras vidas. O sea, en todo lo que nosotros caminamos, así como preguntaba esta hermana, ¿a qué verdad se refiere? Es que nosotros en nuestro caminar diario, cotidiano, ya sea en el trabajo, ya sea en el ministerio, en nuestro hogar, en esa intimidad de nuestro hogar, debemos caminar con la verdad de Dios. Como decía Audrita, ese cinto rodeaba. O sea, eso es la verdad que nos tiene que rodear a nosotros como hijos de Dios. Donde quiera que nosotros estemos, esa es nuestra brújula, la verdad de Dios. Así es que tiene una importancia bien grande y es uno de los fundamentos de nuestra vida cristiana. Así es. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la segunda pregunta.
¿Por qué es tan importante el calzado del Evangelio? Pensé que eso se refería solo a los misioneros que salían a predicar. Muy interesante esta pregunta. Bastante interesante. Bueno, tiene que ver con cada uno de nosotros. Cuando la palabra está hablando de la armadura, no hace referencia a alguien específico, sino que nos lo dice a cada uno de nosotros que caminamos con el Señor. Pero tiene que ver los pies con el discernimiento, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces creo yo que hay muchos, si se fijan ustedes, hay muchos cristianos que hoy caminan automatizados. O sea, es decir, yo oro y yo ya le pedía, bueno, ni siquiera le piden dirección a Dios, lo oran y dicen, Dios ya bendijo esto y me lanzo. No es tan así el asunto. Tenemos que aprender a discernir y preguntarle, Señor, doy este paso, por ejemplo, o que hace referencia al predicar. Incluso eso, si ustedes se fijan, el Señor Jesús no entró en todas las aldeas, no fue a todas las colonias, no fue a todas las personas. Él iba dirigido a donde su padre le decía que fuera. Vemos otro ejemplo en Hechos, cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo, no, en este lugar no entres, regrésate. Entonces esa dirección es la que muchos hemos perdido como cristianos. O sea, mucha gente va y predica a todo lugar, en todas las colonias, y le quiere decir esto a todo el mundo, y a veces el Señor nos va a dar discernimiento para saber cómo caminar. Entonces a mí me llama la atención mucho lo del caminar, y el discernimiento está bien de la mano de Dios. Y tiene que ver, yo creería, con la gran comisión. Es que todos estamos llamados a ir por el mundo y predicar el Evangelio de Dios. No solo nuestros hermanos misioneros, ¿verdad? No, todos. Cada uno de nosotros. Es para todos. Y eso también, no solo de llevar su palabra, sino que hacer la vida y mostrar el ejemplo de Jesucristo. Para que nosotros podamos realmente tener un impacto al llevar este Evangelio de la paz de Dios. Correcto. A mí me llama la atención que cuando nosotros vemos la armadura y habla de los pies, ¿verdad?, prestos al Evangelio, habla de un calzado. Y en la edad antigua, pues en ese primer siglo, el calzado era muy importante, y nos dice que, por ejemplo, los romanos desarrollaron un tipo de calzado muy especial para sus guerreros, que era el que les permitía avanzar largas distancias, y por eso llegaron a ser una potencia mundial en su tiempo. Entonces a mí me llama la atención saber que los zapatos son necesarios para que nosotros avancemos y que estemos firmes también. Claro. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, compartimos el Evangelio, somos nosotros mismos los que estamos avanzando o los que nos permite estar firmes. Y por eso es la importancia de que nosotros, en cada oportunidad que tengamos, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, podamos proclamar el Evangelio, porque es un arma para nosotros. Y me llamaba mucho la atención algo que decías anteriormente, que también nosotros relacionamos el hablar del Evangelio o el proclamar el Evangelio como un hablar y un decir. Y está bien ir y evangelizar, pero muchas veces nos olvidamos que también con nuestro testimonio nosotros estamos proclamando el Evangelio y estamos evangelizando a otros. Con nuestro testimonio nosotros somos un referente que dicen, ¿qué tiene esa persona? Yo quiero ser como esa persona. Entonces es bien importante esa parte. Y me gusta algo que dijo ahorita, porque nos hace seguir avanzando. Y yo creo que ustedes han visto que hay mucha gente hoy está en una condición peor espiritualmente porque dejaron de avanzar. Porque pensaron, bueno, me puedo dar esta vacación, me puedo relajarme, puedo dejar de... No es que servir sea ser más espiritual, pero nos mantiene avanzando. Entonces, yo he visto mucha gente con gran potencial sentada. Así y dejaron de avanzar. Así es, y me llama la atención lo que dice Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y a mí me gusta lo que dijo Margarita, porque realmente cuando uno estudia el calzado de los soldados romanos, dice que tenían una superficie que llevaba como tipo clavitos de metal, con el objetivo de que cuando el soldado entraba a la guerra o veía al enemigo, él tuviera firmeza, confianza y seguridad al momento de pararse. Entonces, porque él tenía que cargar una espada grande, un escudo, te llevaba el yelmo, entonces su calzado
En ese momento sus sandalias tenían que tener una firmeza tal que lo pudieran sostener. Entonces, ¿qué tiene que ver con nuestra vida espiritual? Si nosotros aprendemos a tener ese calzado dice aquí, del evangelio de la paz, entonces sí tiene que ver con predicar, porque es un mandamiento que Dios nos ha dado, pero si nosotros constantemente sabemos que lo tenemos que usar, porque todos los días es una batalla espiritual, entonces el calzado que vayamos a usar en nuestro caminar tiene que tener o tiene que proveernos la seguridad y la confianza que Dios está con nosotros. Eso, por eso dice la palabra paz, porque eso nos va a dar paz en medio de la batalla que continuamente estamos lidiando. ¿Y el calzado para qué? Para los pies, claro. para Tienes caminar. que tener un buen calzado para llegar lejos. Así es. Porque calzo no llegas a ningún lado. Sí. Imagínate si esos soldados romanos caminando descalzos en esos terrenos áridos y kilómetros, sería imposible avanzar. Así es que de igual manera para nosotros el estar firmes en esta batalla espiritual implica tener ese calzado del evangelio de la paz. Así es. Y yo estaba leyendo que dice que varios de los enemigos de los soldados romanos ponían como tipo vidrios o cosas punzantes para herir los pies de los soldados. Es por eso que ellos tenían que tener un calzado adecuado para y además poder... parece que los terrenos también eran irregulares. Así es. Y una vez tú no podías caminar, ¿qué pasa? Se acabó todo. No, se acabó. Hasta ahí llegaste. Y pareciera que no es la parte más importante de la armadura, porque como que es con la más pequeña, pero imagínense todo lo que tiene. Sí, hablaríamos muchísimo de eso. Es. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuál es la importancia de mis pensamientos en mi caminar cristiano y en mi relación con otros? Híjole, yo creo que es de las cosas más importantes. Y yo he visto mucho que hay demasiados paradigmas, o sistemas de creencias equivocados. Es decir, pienso cosas que desde pequeño quizás me enseñaron y yo sigo teniendo ese sistema de creencias desde pequeño. Y incluso podemos hacer principios buenos, digamos, un buen tío, un buen papá, un buen abuelo me enseñó algo, pero no quiere decir que era de Dios totalmente. Entonces a veces como que usar esas cosas nos puede traer problemas en lo que estamos haciendo. Y también la pregunta decía en la relación con otros. Y por lo menos 2 Corintios 10:5 dice que derribemos esos paradigmas, eso que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces el punto es identificarlos, porque hay mucha gente no lo identifica, no identifica esos patrones y sistemas de creencias equivocados. Esto tiene que ver con el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Recuerden que el yelmo era el casco, como hablando de los romanos, que protegía la cabeza de los soldados cuando iban a la guerra, y les protegía los ojos, les protegía los oídos, protegía su frente, casi toda su cabeza y parte de su cuello por los ataques de los enemigos. Entonces, ¿qué hay en la cabeza? Están nuestros pensamientos. Entonces, en sentido espiritual, el yelmo de la salvación es ese instrumento espiritual que Dios nos aporta para proteger nuestros pensamientos, ya que de ahí nacen nuestros sentimientos, nuestras acciones y nuestras actitudes, palabras. Entonces el yelmo es para proteger esos pensamientos y, como tú decías, los malos pensamientos, llevarlos cautivos a la presencia de Dios, ¿verdad? Correcto. Exacto, eso es lo que nos da el yelmo. Exacto, nos cubre, y nos va renovando nuestra mente también. Y nos da la garantía de que tenemos victoria, porque estamos sembrados en la roca que es Jesucristo. Así es. Así es. Imagínense un soldado sin el yelmo. O sea, era mortal. Y entonces muchos de nosotros pretendemos ir a la guerra espiritual sin el yelmo de la salvación. Y aquí hay una porción bíblica que me gusta en 1 Tesalonicenses 5, 8 y 9. Dice: seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor y la esperanza de salvación como yelmo. Como usted decía, el yelmo servía para proteger la cabeza, también les protegía su parte de la cara. Entonces, la mente, la cabeza están nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué hace el diablo? Constantemente nos está tirando dardos para desorientarnos, para desanimarnos, para desenfocarnos. Entonces, cada día que nosotros nos levantemos tenemos que ponernos toda esta armadura, porque cada
cada pieza es importante y tiene su función. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no nos hemos puesto el yelmo de salvación? Que va a venir un dardo del enemigo, nos va a desorientar, nos va a desanimar y nos va a sacar del propósito. Nos va a derrotar. Y ahí la importancia de los pensamientos, ¿verdad? Como hemos escuchado muchas veces que el campo de batalla es la mente. Sí. La mente. Ahí es la raíz de todo, como ustedes bien lo han expresado. Y el enemigo lo que hace, lo que siempre busca es dar mentiras a nuestra mente. Y nosotros creemos esas mentiras. En la vida práctica, de repente alguien pasó y no nos saludó y ya el enemigo nos tira el dardo a la mente. Me vio y no me quiso saludar, o le caigo mal, y empezamos con ese tipo de cosas, o con el esposo a saber que estaba viendo en el celular, o no sé por qué viene tarde, lo veo raro, y empezamos con esas cosas. El enemigo nos empieza a meter eso. Claro. Y también las mentiras de que Dios no está con nosotros, las mentiras de que nadie nos ama. Tanta Recordemos mentira. que el enemigo vino a matarnos, a destruirnos, y como tú decís, quiere implantarnos mentiras en la mente para que nos desanimemos, para que nos desilusionemos, ¿verdad? Esa es su función principal. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros debemos sustituir esas mentiras, desechar esas mentiras, entregárselas a Dios y llenarnos con la verdad de Dios. Amén. Que es la única que es verdadera. Así Entonces es. acá nos preguntaban qué tiene que ver en mi caminar cristiano y en mi relación con otros. Bueno, imagínate que si yo tengo los pensamientos de Cristo, porque dice la palabra de Dios que cuando yo llego a nacer de nuevo y he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, dice la palabra que soy criatura nueva y que las cosas viejas pasaron y ahora soy hecho nuevo. Ahora yo adopto la mente de Cristo. Sí, entonces, sí. si yo tengo implantada la mente de Cristo por adopción, ¿qué estaría pasando? Voy a ser bueno, van a nacer cosas mías buenas, porque viene de Dios. Y si viene de Dios, mi relación hacia los demás va a ser algo que venga de Dios. Voy a ser símbolo y fuente de bendición para los demás. En otras palabras, estaremos reflejando el carácter de Cristo Amén. hacia los demás. Correcto. es. Y Entonces, tiene- si estamos ajustados ahí, Así es. Y hay mucha gente perdiendo batallas por esto, perdiendo cosas por la manera errónea de pensar, y no gente que no conoce a Dios, cristianos. Sí. Por eso empezaba diciendo yo, hay mucha gente con unos paradigmas bien equivocados y aún creciendo en teoría en la palabra, ¿verdad? Porque sé que es un proceso, la transformación no paró, no es un evento, es un caminar diario, pero sí hay mucha gente, matrimonios incluso, teniendo muchos problemas, aquí dice con relación con otros, por la manera errónea de pensar. Así es, y tiene mucho que ver. Creo que la pregunta decía que qué tiene que ver con mi relación con otros. ¿Por qué? Porque cuando el pensamiento entra en mi mente, no solo se queda ahí, se va a mi corazón. Cuando se va a mi corazón, yo lo exteriorizo Claro, acciones. con mis actitudes, con la forma de hablar. Entonces, así como tú decías, se están quebrando relaciones por eso. Se están quebrando Relaciones relaciones, importantes. destruyendo ministerios. Sí. Correcto. Se crean guerras en el mundo Así y es. es la de no terminar. Así es que a mí me es encanta muy que importante. algo que mi esposa siempre me ha dicho y dice en reuniones cuando estamos dando consejería, ella dice algo bien cierto y dice, somos espíritu, pero también somos carne. Exacto. Entonces, ¿qué estamos alimentando? Si estamos alimentando la carne, vamos a tener frutos en la carne. Pero si estamos alimentando el espíritu, vamos a tener frutos del espíritu. Correcto. Y por eso es bien importante tener frutos del espíritu para poder dar bendición a los demás. Y por eso sí tiene que ver mi relación con Dios para con los demás. Entonces, a proteger los pensamientos con el yelmo que nos proporciona la armadura de Dios. Amén. Vamos a la pregunta número 4. Muchas veces he querido tirar la toalla en mi caminar cristiano. A todos creo que nos ha pasado Todos, esto. hermano. Porque me siento bastante débil. ¿Qué puedo hacer? Esta pregunta se parece a la anterior. ¿Por qué? Porque ¿dónde está nuestra identidad? Está en Dios. Sí. Si tenemos la identidad en Dios, tenemos que ser fuertes y valientes, porque dice el Señor que vamos a cosechar si no desmayamos. Entonces no tenemos que desmayar si tenemos la mente de Cristo. Recordemos que la lucha es espiritual y esta no se va a terminar hasta que nuestras vidas sean entregadas al Señor o el Señor venga por nosotros.
Entonces tenemos que batallar siempre. No tenemos que desanimarnos, porque ese desánimo solo viene de Satanás y sus huestes de maldad. Entonces yo te aconsejaría que siempre te apegues al modelo de la palabra de Dios y lo hagas vida en tu vida. Y también el desánimo que dice ahí a veces es causado por falta de conocimiento. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos 3 grandes enemigos. Y cuando uno tiene esos 3 grandes enemigos, lo entiende. El primero es el mundo. O sea, el mundo es una manera de pensar. Yo he visto mucha gente que, por ejemplo, el mundo nos dice cómo vivir. Nos dice, ahora tenemos el momento LGTB, estamos viendo lo de los abortos, el éxito según el mundo, la vida sexual según el mundo. Y hay muchas personas que están sufriendo porque tienen pensamientos como el sistema del mundo. Entonces, no tengo el éxito que el mundo tiene, estoy devastado. Puede ser que ese seamos uno de esos problemas. El segundo enemigo es el diablo. Y ese es más fácil de identificarlo y más fácil de repelerlo. La palabra dice que resistir el diablo y él huirá de vosotros. O sea, como tú estás diciendo, identifiquemos que exacto, qué te está teniendo así. Si estoy bajo el concepto de la corriente del mundo o estoy bajo el concepto de la corriente de Dios, para identificar si realmente estoy viviendo un fracaso o no. Correcto. Y el otro gran enemigo que no nos gusta hablar de él es la carne. Somos nosotros mismos. Entonces, los otros dos yo siento que no son tan difíciles de manejar como la carne nuestra. Entonces, la armadura está hecha para a mí me llama la atención porque la armadura está hecha para ataques externos, pero también para ataque interno. Y eso es lo que tenemos que saberlo manejar. Y si uno está devastado, está que no tiene fuerzas, nosotros hablamos de la oración, pero la oración relacional. Y esa es la que lo va a sacar adelante, porque Dios le va a dar revelación de qué está pasando. O sea, Dios le va a decir por qué estamos a veces ahí. Y nos va a hacer entender, o sea, y a veces puede ser el mismo Dios que nos ha metido en un proceso. Entonces nosotros tenemos que entender qué está pasando. Yo creo que cuando no entendemos es cuando más cansados estamos. Sí. En el tema de la batalla espiritual, ¿verdad? También el desanimarnos, pues es parte del trabajo del enemigo. Él nos va a atacar con desánimo. Correcto. Nos va a atacar con dudas. Y ese desánimo se presenta de muchas maneras, pero todo empieza aquí en la mente, porque de repente empieza a decir alguien, ahora que estoy buscando de Dios en todo sentido, todo me está saliendo mal. Entonces ya ahí ya va un pensamiento erróneo. O dicen, hoy que paso leyendo la Biblia, cómo me molestan, me critican mis mismos hijos, mi esposa. Y antes que pasaba viendo el fútbol por horas, nadie me decía nada. Y empiezan todas esas ideas en forma de duda, en forma de desánimo. Y resulta que nosotros no estamos protegidos con el yelmo. Correcto. Y por ahí nos puede agarrar el enemigo. Y volvemos al punto, desechemos las mentiras y cubrámonos con la verdad de Dios. Así es, así como dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hay otra porción bíblica que también dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las regiones celestes. Entonces el problema es que muchas veces nosotros pensamos que la batalla es contra mi esposo, es que él es mi enemigo. Y lo digo porque a mí me ha pasado realmente. No, ¿qué pasa? No, solo a ti te ha pasado. ¿Qué está pasando aquí hoy? ¿Qué casualidad? ¿Qué está pasando? No, broma. Entonces, pero no, es realmente Satanás que trae un pensamiento, como estábamos hablando, eso viene a mi corazón y yo lo exteriorizo. Entonces ya vengo yo con ese malestar y que él puede decir, pero ¿qué le pasa? Yo no le he hecho nada, o quizás él no le puedo explicar porque yo estoy molesta. Entonces, por eso es importante que nosotros nos vistamos con la armadura de Dios, entender que esta batalla es espiritual, no es contra la persona, no es contra mi jefe, no es contra el pastor, no es contra mi padre, es contra Satanás, que ha venido para, como usted bien decía, matar, robar y destruir. Y me gusta mucho lo que estás diciendo, fíjate, porque justamente perdemos de vista que la batalla es espiritual, y en realidad nuestro caminar cristiano debemos dejar en claro que es un camino angosto. ¿Qué significa? Que no va a ser fácil. Así es. Y va a estar ahí el enemigo queriéndonos botar ¿de qué?
de nuestro propósito en Dios, de nuestro caminar en Dios. Y por eso el yelmo dice que es el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque debemos acordarnos, como decía Pablo, que hay que correr la carrera hasta la meta que es llegar a ese punto donde vamos a estar con Cristo. Tener esa seguridad en nuestra salvación nos va a dar las fuerzas para caminar en esos momentos de debilidad que todos hemos experimentado en algún momento. Sí, yo quisiera resaltar y rescatar eso que han dicho, me gusta mucho porque eso nos pasa a pesar de que nos lo dicen y lo leemos. Yo creería que eso va a depender de mi relación con Dios para tener el discernimiento de entenderlo tal como lo dice la palabra. Que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las regiones celestes. ¿Sí? Correcto. Es bien importante. Y yo recuerdo que damos eso en consejería matrimonial cuando el esposo y la esposa están peleando, pero pareciera que no lo entienden. Sí. Pero ¿qué está pasando? Como es algo espiritual, tenemos que discernirlo en lo espiritual. Entonces tenemos que tener la responsabilidad, como ustedes decían, de usar toda la armadura de Dios para discernir lo espiritual, estar listos para la batalla y poder defendernos y atacar con la espada de la palabra de Dios. Así es. Bueno, vamos con la pregunta 5 porque el tiempo va corriendo y no lo hemos sentido. Sí. Wow, no me había dado cuenta. Interesante, ¿verdad? Con mi esposo tenemos discusiones constantes porque él opina que la vida se lleve de una manera y yo opino de otra. ¿Cómo podemos hacer para que esta situación de estrés acabe? Yo voy a dar una respuesta chiquitita. Yo sé que tú eres muy acertado. Pero aquí no se trata de qué es lo que ella quiere, ni qué es su modelo, ni se trata de qué es lo que yo quiero y qué es mi modelo. Se trata de lo que Dios quiere para mi matrimonio. Es tan sencillo como eso. No, y lo dijeron antes, o sea, somos carne. Nos enojamos, se nos olvidó la armadura. Entonces Dios lo que nos invita es a alimentar el espíritu y a crecer, y eso es lo que necesitamos. Hay una frase que siempre la he tenido guardada en mi espíritu hace muchos años, más de 10 años, 20 quizás, y es: otros pueden, tú no. Y eso lo que implica es: tenés que guardarte, tenés que hacer la palabra. Si leíste algo, ponelo en práctica. Si hay por ejemplo, está hablando de esposos, hay algo que ha pasado entre los esposos, la palabra dice que no se ponga el sol, o sea, arreglémoslo, sentémonos, hablemos. Somos carne y también somos espíritu. Ahora depende de en qué hemos andado en la semana, si vamos a reaccionar. ¿De qué le has dado de comer a quién? Exacto. Entonces, yo me acuerdo una vez teniendo un pleito con Odra. Y no me acuerdo ni del pleito, pero me acuerdo que yo iba... Solo tú, José Miguel, has tenido yo no esos me acuerdo realmente. Nosotros nunca, ¿verdad? Hay santos que nos miran que se van a afligir de esto, pero no, todos hemos Sí tenido peleamos, eso. sí peleamos. Mire, llegué a la casa, estaba bravo. Yo ya no quiero hablar con esta mujer. Y entramos a la casa y el Espíritu Santo me dijo: sentate a la par de ella y abrazarla. Lo que menos tengo ganas de hacer es sentarme a la par de ella y abrazarla. Quiero quizás seguir argumentando, peleando y diciendo, pero hice caso. Entonces lo que quiero decir es: siempre se van a presentar malos entendidos, pero yo he entendido que ella no es mi enemigo. Y yo tengo que aprender, a mayor madurez y mayor carácter puedo someter más mis emociones y puedo controlar mis emociones. Menos carácter, mis emociones me controlan más. Entonces yo creo que eso es lo que empieza a chocar. Y ante más el Señor nos ha enseñado a tener carácter, voy a poder manejarlo. ¿Cómo? Vuelvo y aplico el calzado de Dios. ¿Por qué? Porque Él me da dirección de qué hacer. Y ¿sabe qué? Yo he hablado con gente de esto y me dicen: a mí Dios es cierto, ya me ha dicho qué hacer con mi esposa, pero no quiso y hice berrinche. Entonces dije yo: entonces Dios te habla, pero no tenés el carácter para someter tus emociones y querés irla a arruinar. Entonces es bien importante que nosotros caminar sobre eso, y es parte del yelmo, es parte de lo que estamos hablando, es parte del cinto, es parte de la palabra, es todo junto. Es parte de la armadura. A mí esta pregunta de Dios, para sí, poderlo hacer, y por último renovar los pensamientos, porque es bien importante. De nuevo, tenemos sistemas de creencias y hay machismo o hay feminismo. Y eso está ahí metido. Depende de la disfunción de la casa en la que estuve,
puede haber más o puede haber menos. Sí. Y a veces el pleito es porque mi modelo, mi mamá era peleona y ese era mi modelo. Mi papá era peleón y ese era mi modelo. Y quieras o no, está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros y por eso es tan clave esta parte de escrito está. Porque a mí esta pregunta me toca mucho porque nosotros con mi esposo es que había una época en que discutíamos por todo, porque el agua. es que en mi casa me enseñaron así y yo le decía, no, pues te enseñaron mal porque en mi casa es así. Sistema de creencias. Tú decís, traemos ese bagaje, pero debemos de llegar al entendimiento que debemos de soltar ese bagaje, que no nos sirve, que lo único que nos sirve son los principios establecidos por Dios, que es nuestro creador, para vivir conforme a su diseño. Y cuando nosotros entendimos esta gran verdad, escrito está, fue un gran alivio, porque ya no era quién gana, porque ya está establecido la verdad. Ya no era quién tiene el mejor argumento, ni quién tiene la razón, sino lo que quiere Dios. Quien cede, y como decía José Miguel, conocemos el escrito está, pero obedecemos, somos obedientes, nos resistimos. Ahí hay un punto clave. Yo quisiera decirle a este matrimonio o a cualquier matrimonio que nos está escuchando que problemas van a haber, siempre van a haber problemas. La diferencia que nos hace nosotros los cristianos es cómo resolvemos los problemas, cómo lo resuelve la corriente del mundo. Correcto. Con un divorcio, con un pleito, con una separación, con pelearse a los hijos, llegar a máximas consecuencias, a ver quién tiene más fuerza, más poder, más orgullo, más carne. Sí, más carne. En cambio nosotros no. Estamos queriendo someter nuestra voluntad cada día a Dios. Somos seres humanos, mientras estemos en estos cuerpos de carne y no seamos con cuerpos glorificados, vamos a tener guerra, lucha, batallas. Todos los días. Y tenemos que agarrarnos de la espada de la verdad, que es la palabra de Dios, para vivir el diseño que tú decías, para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestra paternidad y para todo lo que concierne a cada uno de nosotros. Así es. Y yo quería agregar, para terminar esa pregunta, que realmente la espada era algo, un instrumento esencial en el soldado, porque aparte de ser un arma ofensiva, era un arma defensiva. La única arma. Entonces, ese soldado antes de ir a la batalla tenía un régimen estricto de cómo usar esta espada. Entonces, igual nosotros, la espada dice en Efesios 6:13 que es la palabra de Dios. Pero si nosotros no sabemos usar correctamente, como hemos estado discutiendo, la palabra, no vamos a poder saber usarla, porque así como dice Margarita, escrito está, pero si yo no sé a dónde, no estoy instruyéndome, por eso la iglesia tiene varias herramientas para que nosotros nos preparemos, porque si este soldado romano realmente tomaba en serio ir a la batalla, decía, yo tengo que saber cómo usar la palabra, me voy a instruir, pero no nos queremos instruir, hay tantos programas, tantas cosas que tenemos que aprender, pero muchas veces decimos, es que yo ya lo sé, es que eso es muy aburrido, es que yo no necesito. Entonces vemos ahí cuántos problemas nos estaríamos evitando si realmente sabemos usar esta arma que es la palabra de Dios. Así es que bueno, ya el tiempo se nos ha agotado, pero este tema realmente es maravilloso, nos apasiona y es un tema tan práctico en todo sentido. Así es que vamos a cerrar este tiempo. Okay. Nos sentimos, quisiéramos seguir hablando, pero no podemos. Sí, la verdad es que no se sintió el tiempo. No, son muy interesantes. Y fue bien lindo estar otra vez nuevamente con ustedes en este foro. Sí. La verdad que son una compañía. 10, gracias, Nico. Gracias. Es un Igual placer y un ustedes, honor para estar con nosotros. ustedes. Y aprendemos mucho. Así es que esperamos que esto haya sido de mucha edificación para ustedes y que puedan poner en práctica las respuestas que hemos intentado darles. También les invitamos a que no se pierdan la próxima serie Caminando con Dios. Estén pendientes. Y vayan preparando las preguntas si nos las mandan. Eso. Cuídense, bendiciones. Que Dios les bendiga. Bendiciones.